El Real Madrid es una entidad deportiva que cuenta con uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo. El Real Madrid Club de Fútbol ha ganado la Liga Española 32 veces. También ha sido el único equipo europeo en conquistar la Champions League o Copa de Europa en 10 ocasiones. 19 veces ha levantado la Copa del Rey, un trofeo que ha ido cambiando de nombre. Otros trofeos incluyen 3 Copas Intercontinentales, 2 Supercopas de Europa, 2 Copas de la UEFA, 9 Supercopas de España, una Copa Mundial de Clubes. Gracias a un fulgurante palmarés, en el año 2000 fue nombrado por la FIFA como el mejor club del siglo XX. Repasemos a continuación su historia. A finales del siglo XIX, el fútbol proveniente de Inglaterra obtuvo una gran acogida en España. Por eso, a principios del siglo XX, empezaron a surgir las primeras sociedades oficiales que lo practicaban. Una de ellas fue el Madrid Fútbol Club, semilla del actual Real Madrid. En 1900 Julián Palacios se erigió en su primera cabeza visible y es considerado su primer presidente, pero quien constituyó oficialmente la institución fue el barcelonés Juan Padrós en 1902. Su hermano Carlos Padrós impulsó en 1903 el primer campeonato entre clubes de España, la Copa del Rey. Participaron 3 clubes y consiguió que el rey Alfonso XIII donase una copa para el campeón. Los siguientes años del club estuvieron ligados a un pequeño campo donde disputaban sus encuentros situado en la calle O'Donnell con una capacidad de unos 7.000 espectadores. Era tal la repercusión que estaba alcanzando el club que en 1920 recibió el título de Real, concedido por el rey Alfonso XIII. En 1923 el Real Madrid adquirió unos terrenos en Chamartín, por entonces a las afueras de Madrid. El estadio se inaugura en 1924 y en 1929 acoge el primer partido del recién inaugurado campeonato de Liga. El Real Madrid se constituye también como equipo de baloncesto en 1931 de la mano de Ángel Cabrera. En sus casi 100 años de historia, el equipo se ha convertido en el club de baloncesto más laureado de Europa. En cuanto al equipo de fútbol, el Real Madrid en los años 30 ya tenía interiorizado que el éxito solo era posible fichando a los mejores jugadores. Zamora, Ciriaco, Quincoces. Los frutos no tardaron en llegar. Fue el inicio de un espíritu vencedor en el equipo, pero pronto la guerra civil frenaría este desarrollo. La década de los 40 supuso un gran avance para el Real Madrid en torno a la figura de Santiago Bernabéu, presidente desde 1943 y antiguo futbolista del conjunto blanco. Santiago Bernabéu propició la construcción del nuevo estadio de Chamartín, que se inaugura en 1947 e impulsa un espíritu renovado de competición. De esta época viene la rivalidad con el Barcelona, además del asentamiento de las bases de un equipo que, con los años, sería conocido como el mejor club del siglo XX. Entre los 50 y los 60 el Real Madrid vive su gran periodo dorado, situándose en la cúspide del fútbol mundial gracias a la pléyade de jugadores que lo componen. Alfredo Di Stéfano lo lidera e impulsa el club a lo más alto, con la ayuda de otros jugadores de la talla de Ferenc Puskás y Paco Gento. Fue la década de las 5 Copas de Europa consecutivas. El mundo entero admiraba su fútbol. En 1960 logra la primera edición de la Copa Intercontinental y es proclamado Rey de Reyes. En los 60 el equipo atraviesa una fase de renovación, pero eso no impidió que a nivel nacional se encontrara en una magnífica situación. Ganó en esta década, entre otros trofeos, 8 campeonatos de liga. Fuera del país, el Real Madrid de los Yeye obtuvo en 1966 la 6ª Copa de Europa, con un veterano Gento y nuevas estrellas como Amancio y Pirri. A principios de los 70 llega al Madrid una de las mayores leyendas del Madrid, Carlos Santillana, un goleador con un salto portentoso. En 1977 se hizo con los servicios de uno de los jugadores más deseados del momento, Juanito, un jugador con mucho temperamento que acabaría su vida de forma trágica en 1992. Tras su muerte, en todos los partidos celebrados en el Bernabéu, en el minuto 7 de la primera parte se puede escuchar corear a la afición "Illa, illa, illa, Juanito Maravilla", haciendo honor y llamamiento al famoso espíritu del jugador. Pero no nos adelantemos. Juanito ficha en 1977 por el club. La campaña de su debut se salda con el campeonato de Liga en 1978. Al poco tiempo fallece Santiago Bernabéu tras 35 años como presidente. El fútbol se viste de luto para homenajear al hombre que logró hacer historia en el equipo. A mediados de los 80, el Real Madrid vive una nueva edad dorada de la mano de una brillante generación de canteranos, la Quinta del Buitre, encabezada por Emilio Butragueño, que impulsaría al Real Madrid en su camino por convertirse en uno de los mejores equipos de la historia del fútbol. Conquistaron, entre otros títulos, 5 campeonatos de liga consecutivos. El delantero mexicano Hugo Sánchez tuvo mucho que ver en dichos éxitos. Sus goles, con voltereta incluida, supusieron un antes y un después en las mágicas noches del Bernabéu. En esta etapa, el club también obtuvo las 2 primeras copas de la UEFA y comenzó la tradición de acudir a la Fuente de las Cibeles a celebrar los títulos después de la goleada del Buitre en el Mundial de México 86. En 1994 debuta un canterano, Raúl González, quien acabó capitaneando al equipo hasta su retirada. En 1998 el club obtiene de nuevo la Copa de Europa que tanto se le había resistido contra la Juventus de Turín. Era la 7ª.
1999, debuta Iker Casillas, uno de los mejores guardametas de la historia, quien sucederá a Raúl en el puesto de capitán. Iker Casillas acabaría siendo también capitán de la selección española, que hizo historia siendo bicampeona de Europa y campeona del mundo. En la temporada 99-2000, con Raúl González e Iker Casillas, el Real Madrid obtiene su octava Copa de Europa. En verano del año 2000, Florentino Pérez llega a la presidencia del club. El presidente trabajó en sanear y hacer crecer la economía de la institución. También su gestión se caracterizó por fichar a grandes estrellas mundiales, los llamados galácticos. En el año 2002 el equipo levantó la 9ª Copa de Europa, gracias a Raúl y a la gran estrella Zinedine Zidane, que sentenció el partido marcando uno de los mejores goles de la historia del fútbol. La última etapa del Real Madrid está marcada por haber conseguido el Mundial de Clubes y la ansiada 10ª Copa de Europa, gracias a la indiscutible figura de Cristiano Ronaldo.